Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy te traigo Beetlejuice, o Beetlejuice, o bueno, aquí en España es Beetlejuice. La cuestión es que te voy a contar algunas de las curiosidades de mi película favorita. Bueno, una de ellas, pero sí que es verdad, pues que digamos que a mí esta película me pilló de pequeña y flipé mucho con ella y a lo largo del tiempo pues me he ido empapando de ciertas curiosidades de la película y también, bueno, pues de ciertas obras del guionista. De todo esto vamos a hablar sin más introducción, comenzamos ya. Que la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía de psicología oscura, asesinos y demonios. Beetlejuice, mucha gente piensa pues que es una idea original de Tim Burton, pero no es así. La idea original es de Michael McDonald, que seguramente has oído hablar muchísimo de él porque recientemente se sacó pues sus libros Blackwater, la saga Blackwater, que bueno, una de las condiciones era precisamente que se publicara en pequeños libros, de hecho son 6, y bueno, pues ahora se ha hecho muy conocido porque ha salido esta saga en un formato pues precioso y de hecho yo se la he recomendado a amigos míos, se la he recomendado a mi gente más allegada y ahora te la recomiendo a ti, querido suscriptor, persona que me está viendo, porque realmente es una novela gótica que te va a gustar bastante. La cuestión es que McDonald tenía una visión de Beetlejuice mucho más oscura y tenebrosa. De hecho, sí que es verdad que en la visión de él que él hizo se veía que Beetlejuice iba a ser pues un ser que se iba a transformar en chiquitito como para poder, bueno, por lo que pasa en la película. Pero la visión de él sí que tenía un aspecto más oscuro porque además era como una especie de demonio con alas. Al final el guión de McDonald pues pasó por varias revisiones donde se le dio pues un tono más cómico, pues más humor negro. Fue cuando se hicieron estas revisiones pues que Tim Burton vio el guión, le gustó y fue cuando decidió pues hacer efectivamente la película. Si no hubiera habido la colaboración de estos guionistas que le dieron un tono más humorístico, más humor negro, nunca habría llegado a darse porque bueno, la historia era que Beetlejuice tenía que ser como una película de terror. Ya os digo, tenía que ser personaje mucho más terrorífico, malicioso y demás, pero fue al final cuando se le dio esta visión pues que Tim Burton se interesó. Así que si bien la idea principal es de Michael McDonald, bueno, pues si no llega a ser por la colaboración de más gente, nunca se hubiera llevado a dar lugar pues precisamente la película. Y luego además vamos a ver cómo Tim Burton pues llevó a la película muchísimo de su estética. Una de las curiosidades de la película es que el nombre de Beetlejuice pues en realidad es una estrella que forma parte de la constelación de Orión. Por lo visto se hace un juego así de palabras o de pronunciación con el inglés para que suene parecido o igual, pero en realidad, como te digo, se refiere a esta estrella de la constelación de Orión. Si bien es cierto que a Tim Burton le gusta pues hacer cameos o apariciones o dejar cierto rastro suyo en las películas que suele dirigir o que suele hacer, pues en el caso de Beetlejuice no es así, pero sí que os fijáis que tiene su estética gótica y por supuesto el famoso traje de rayas que sería icónico y que por cierto daría pie. Esta película, concretamente Beetlejuice, sería la que luego daría pie a que se creara el subestilo gótico Gothic Circus, si es bien inspirado en la estética de Tim Burton en general, pero principalmente en Beetlejuice, porque si os fijáis hay escenas donde se puede ver pues como circense, los tonos rojos, el verde, las rayas. Es muy, digamos, circo de los horrores y es precisamente pues de lo que más mama el Gothic Circus, que por cierto hay aquí en el canal un vídeo específicamente dedicado a él. Michael Keaton, que sabéis que es icónico precisamente por hacer de Beetlejuice, pues la cuestión es que solo apareció 17 minutos en pantalla y dice que se inspiró en Chop Top, que es, bueno, si no lo conocéis, es de La Matanza de Texas 2, que además es de 1986 y Beetlejuice es de 1988, o sea, solo 2 años anteriores. Ya sabéis que en la película de Tim Burton se utiliza stop motion precisamente para darle un toque más surrealista que fuera más con la temática gótica que luego sería única del estilo de Tim Burton. Es lo que os digo, él quizás no aparecía o hacía un cameo, pero sí dejaba mucho rastro no solo de su obra, sino de que luego formarían
digamos, las claves indispensables de las películas de Tim Burton. Sabéis que en Beetlejuice hay una parte de la película donde, bueno, se ponen a bailar poseídos con la canción Day-O de Harry Belafonte. Esto en un principio los actores no estaban muy convencidos, sin embargo Tim Burton sabía que iba a funcionar muy bien y consiguió pues convencerlos, y bueno, como sabéis, es una de las escenas más icónicas de la película de Tim Burton, o sea que Tim Burton se encontró con que tenía muchas pegas a la hora de realizar esa escena porque pensaban que estaba un poco... no veían que encajara bien en lo que era la película. Ya veis que tenían muy clara su visión y al final, pues bueno, realmente es verdad que es una de las escenas más icónicas de la película. Sabéis que también se hizo una serie animada, a mí personalmente no me gustó, y no me gustó precisamente porque se le hizo un tono mucho más suave y bueno, pues se le quitaba la verdadera, esa malicia más marcada que tiene la película. En la serie es como más best friend con Lidia, y la verdad es que a mí esta relación tan de mejores amigos hace para mí que perdiera todo el encanto que tiene la película. Para mí aquí Beetlejuice estaba como muy, pues eso, muy infantilizado, que tampoco entendí muy bien por qué. Así que sí es verdad que mucha gente le gustó la serie animada, pero en mi caso no fue así. Pero como os digo, pienso que perdía toda la esencia de Beetlejuice, se perdía en la serie animada y la verdad es que me parecía un pastelazo. Tim Burton en realidad se iba a llamar House Ghost, o sea, Casa de Fantasmas, y bueno, Tim Burton en broma dijo que se llamara, esperad, lo tengo aquí apuntado, Scary Shitless, que lo dijo de broma en plan sarcasmo, y por lo visto el estudio se lo tomó en serio en plan de sí, la queremos llamar así, pero bueno, al final desecharon la idea. Lo que poca gente sabe es que Winona Ryder a lo largo de la película lleva una peluca, ya es que en esa época Winona Ryder tenía el pelo mucho más largo, y además de tenerlo mucho más largo lo tenía de otro color, o sea que la forma más rápida que tenía peluquería en realidad de hacer ese pelo, que si os fijáis pues simboliza bastante el trad goth de los 80, pues la forma más rápida que tenían precisamente de mantener ese peinado a lo largo de toda la película pues era poniendo una peluca, así que fue lo más rápido. Ya os digo que si os fijáis, tanto el maquillaje en esta película como el peinado de Lidia y ciertos elementos nos recuerdan bastante precisamente a la subcultura gótica de los 80, al trad goth, y es que, como os digo, no olvidéis que la película está rodada en el 88. La casa donde se desarrolla pues toda la acción de la primera película, e inclusive pues algunos planos del otro mundo que ahora hablaremos, están hechos de forma inclinada, están rodados de forma inclinada. Y tú dirás, ¿para qué se daba? ¿Por qué se hacía esto? Pues precisamente para que diera una sensación surrealista de que no estábamos en el plano normal de los vivos, sino que estábamos en otro plano. La verdad es que esto, como os digo, si os fijáis a lo largo de la película pasa varias veces y como que nos hace un poco diferenciar los vivos de los muertos en cuanto a planos. Además de que también te hacía darte cuenta pues que la película era pues algo, ¿no?, un poquito extraña, oscura, diferente. Y en cuanto al mundo de los muertos, pues sí que es verdad que en la película lo que se intenta hacer es una sátira precisamente pues de la burocracia y de las instituciones gubernamentales, es decir, que aquí pues por lo menos lo que hacía Tim Burton era reírse un poco en general pues de cómo funcionaba precisamente estos organismos. La pequeña maqueta que se ve precisamente en la película no solo se usó para rodar las escenas donde directamente se hace relación o se enfoca directamente en la maqueta, sino que también se usó para rodar diferentes planos que se supone que se ocurren en la ciudad. O sea que esta maqueta se usó, como os digo, tanto siendo maqueta como para representar la ciudad. Y otra curiosidad es que ya sabéis que a Beetlejuice hay que llamarlo 3 veces para que aparezca, y a lo largo de la película su nombre es pronunciado 15 veces. La película ganó un premio por el excelente maquillaje que hubo en la película. Es verdad que actualmente pues está considerada una película de culto y bueno, una de las grandes dentro del terror y sobre todo del terror con comedia. Y se dice que Beetlejuice, que yo esto no lo tengo del todo claro porque siento, yo cuando vi esa escena sentí que hablaba para sí mismo. Pero la cuestión es que se dice que cuando Beetlejuice está en el cementerio de la maqueta y da una patada y dice bonita maqueta o algo así, no recuerdo bien qué es lo que decía, por aquí habré puesto un clip o algo. La cuestión es que se dice que rompe la cuarta pared porque está reconociendo que está en una película y está comentando con el público, pues precisamente, ¿no?, que le parece muy bonita la maqueta. A mí la verdad es que me dio la sensación de que Beetlejuice estaba hablando consigo mismo porque es un personaje pues así un poco como rarete, friki, extraño, no sé, diferente. Y ya sabéis que hoy se ha estrenado Beetlejuice 2, seguramente yo en este momento esté viéndola en el cine, porque obviamente me encanta Beetlejuice, he visto el tráiler y no parece que me vaya a decepcionar, de hecho aparece una de mis crush, así que yo creo que me va a gustar bastante.
De todas maneras, espero que el vídeo te haya gustado, lo hayas disfrutado. Si no has visto Beetlejuice, no sé en qué mundo vives, pero te recomiendo verla antes de ver la 2. Y espero que te hayan gustado estas curiosidades y estas pequeñas cosillas referente a la película. Sin nada más, recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sea en vídeo, directo o short, o sea que si tú no me ves antes, realmente es porque tú no quieres. No te vayas sin darme un me gusta, compartir y suscribirte. Hazte miembro por 1,99 y así me ayudas a seguir creando contenido, y coméntame, que los comentarios me dan la vida, y si hay algún vídeo que quieras, pues intentaré hacerlo más pronto que tarde. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós. Oscurité, en la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía, de psicología oscura, asesinos y demonios. Seguimos tus pasos, entre libros y sinfonías. En el mundo gótico, tu nombre resuena. Madame Oscurité, en la oscuridad nos envenena. Con arte, cine y música nos hace soñar en tu subcultura.